Hoy quiero comenzar echando un vistazo a los horrores que están ocurriendo en Gaza. Es algo que cualquier persona con empatía debería hacer. Los horrores de los que te están hablando, los horrores que tus medios de comunicación están reportando y que se repiten en las redes sociales. Y para hacerlo, ¿qué mejor manera que ir directamente a la fuente, a las personas a quienes están viviendo esas realidades en carne propia? Y esas serían las personas de Gaza, en Gaza. Así que veamos los horrores de la vida en Gaza que los gazatíes comparten entre ellos. Mira el sufrimiento. Mira el empobrecimiento. Mira el terrible hambre. Mira la privación o la miseria. Y mira el desperdicio. Estas no son imágenes que yo inventé. Estas no son imágenes de las fuerzas de defensa de Israel. Estas son las imágenes que los gazatíes están compartiendo entre ellos en sus redes en árabe. Las que no esperan que el mundo exterior las vea o que ni siquiera les importa que las vea. Y aún así, a pesar de lo que acabas de ver aquí, la narrativa en el extranjero continúa. El guión nunca cambia. Los medios no te dicen que todos los días, en promedio, hasta 600 camiones de ayuda entran a la franja de Gaza. Cálculos realizados en Israel muestran que aproximadamente 120 camiones al día serían suficientes para alimentar a la población de Gaza. Y eso significa que estamos hablando de casi 5 veces la cantidad que realmente necesitan. Como resultado, una parte significativa de los camiones está trayendo bienes y otros productos para asegurar que no falte nada para los residentes de Gaza. Y de hecho, tienen más comida de la que pueden consumir. Las acusaciones contra Israel nunca se detienen lo suficiente como para preguntar si esto es hambruna, ¿por qué ni siquiera se parecen a las personas en las atrocidades que hemos visto antes? Si esto es un asedio, ¿por qué parece que están en un centro comercial? Si esto es destrucción, ¿por qué están celebrando bodas en lo que parece ser una zona de vida nocturna? Y mientras los gazatíes te muestran la verdad, los activistas progresistas occidentales constantemente te dicen cuál debería ser la verdad, según lo que dicta su propaganda. Y lo verás en los comentarios aquí, en este mismo programa. Los islamofascistas por un lado y los groypers ignorantes por el otro, ignorando lo que ven con sus propios ojos y proyectando en su lugar lo que tienen en sus mentes retrasadas. Así que tenemos otra vez un barco europeo de pose moralista, una especie de flotilla de abuso y acoso sexual, llegando a Gaza para ¿qué exactamente? ¿Traer comida? Mira de nuevo la comida que tienen ahí en Gaza. Otro barco de activistas, influencers y salvadores autoproclamados llega para rescatar a personas que, según sus propias redes sociales, están mucho mejor de lo que sugieren los videos de recaudación de fondos de los activistas. Una flotilla que llega con sus propios escándalos, porque nada dice misión moral como las acusaciones internas de mala conducta y caos antes de que siquiera lleguen al Medio Oriente. Así que pregunto de nuevo, ¿exactamente a qué vienen aquí? ¿A traer medicinas? ¿O es por los gestos simbólicos que quieren grabar para TikTok? ¿Aumentar la audiencia en redes sociales para subir sus propios ingresos tal vez? ¿Quizá traer algunas cabras para el pasatiempo favorito de los hombres gazatíes? ¿Quién sabe? Porque si la hambruna fuera realmente el problema aquí, esperarías ver flotillas dirigiéndose a lugares donde la inanición es real y a crisis que de verdad están ocurriendo. Así como el genocidio de los Tutsis en los años 90 o el de los yazidíes en Irak hace una década. Por cierto, no se dice ni una palabra de protesta sobre el hecho de que Gaza tiene un mercado activo de trata de esclavas yazidíes que fueron capturadas por ISIS y luego vendidas y revendidas durante más de 10 años, y sigue ocurriendo, y todavía están siendo retenidas y abusadas en Gaza. Pero ¿qué hay de Somalia, el Congo, Sudán del Sur o el norte de Nigeria? Todas estas cosas que están pasando hoy en día. Estos lugares donde poblaciones enteras fueron aniquiladas mientras el mundo pasa de largo como si fuera un susurro. No fueron flotillas a esos lugares, no se hicieron campañas virales. Ningún famoso los apoyó. Ningún joven europeo hacía fila para salvar a los africanos que morían por cientos de miles. Supongo que si no se puede resolver reuniendo a un grupo de artistas pop en un estudio cantando eso de que son el mundo, simplemente siguen adelante. Porque esas tragedias no generan grupos exclusivos, no se vuelven tendencia, no ofrecen esa enfermiza y degenerada emoción de enfrentarse a Israel. Y así la indignación se utiliza de manera selectiva, no donde el sufrimiento es mayor, sino donde la política es más fácil. Entonces, de nuevo, ¿por qué? En serio, ¿por qué?
Obviamente no es el hambre, a menos que seas una mujer de Gaza cuyo esposo terrorista fue asesinado y ahora sus antiguos compañeros se están aprovechando sexualmente de ti para que puedas conseguir comida, como informé la semana pasada. Quizás solo sean jóvenes occidentales patéticos buscando un propósito en sus vidas aburridas. Están saliendo al mar porque caminar por las calles de las capitales europeas hoy en día puede ser muy peligroso, especialmente para las mujeres. ¿Ves qué fácil es difundir exageraciones que distorsionan la realidad? He aprendido de los mejores de esos autoproclamados activistas, pero me desvío del tema. Sabemos esto, no es por preocupación por las supuestas víctimas, es algo mucho más siniestro. Lo que había sido el pasatiempo favorito de los europeos durante tantos años, el abuso y la persecución de los judíos, les ha sido negado ahora durante 3 generaciones. Y está volviendo a ponerse de moda con fuerza, especialmente ahora que pueden disfrazarlo llamando a su odio y abuso contra los judíos simplemente como algo en contra de los sionistas o llamándonos síos, y así mantienen su indignación moral. ¿Gritan que es un genocidio? Pero saben que es una tontería, porque si esto fuera realmente sobre genocidio, el mapa de la región se vería muy diferente. Después de ver todo lo que este pequeño país de Israel, todos nosotros, los 7 millones hemos hecho a los árabes, que nos superan en número 10 veces en Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán. Después de ver todo lo que les hemos hecho, el hecho de que Israel no haya causado más daño a Gaza es un testimonio de nuestra moderación. Nuestros enemigos en Gaza tuvieron más de 20 años para prepararse para su ataque. Nunca ocultaron su intención de destruir a Israel. Y lo repiten incluso hoy en día. Y eso incluye sus cánticos de del río al mar. Pudimos haber hecho mucho más y eliminado mucho más, y ser colonizadores mucho mayores que simplemente tomar un territorio del tamaño de Washington, D.C. Y sí, es una vergüenza que hayan muerto tantos. ¿Pero ellos sabían, colaboraron y celebraron el ataque a Israel? La guerra es trágica, pero el contexto importa. Y el sistema que construyeron debajo de Gaza, los túneles, las armas, las décadas de preparación, todo fue diseñado con un solo propósito: atacar a Israel una y otra vez, abiertamente y con orgullo, y tal vez provocar nuestra desaparición. Nuestra responsabilidad, como la de cualquier país, es ante todo cuidar de nuestros propios ciudadanos. Estamos obligados a proteger a los nuestros. Ellos, de manera consciente y deliberada, ponen a sus civiles directamente en la línea de fuego. Sé cuántos están molestos por la destrucción en Gaza, y es una verdadera vergüenza. Es una vergüenza que no hayas hablado de eso todos esos años y que te hayas quedado en silencio. Heroicamente describiste el terror que venía de los habitantes de Gaza como resistencia. Bueno, bendito sea tu valiente corazón de William Wallace. Hamás construyó la infraestructura y vino tras nuestros hijos, y no nos dejó otra opción más que destruir esa amenaza, y lo mismo está pasando ahora en Líbano. Ahora lo están haciendo en Líbano, aprovechándose de todo lo que protegen los valores occidentales: escuelas, instalaciones y vehículos médicos, personal de medios. Ese mismo acto, que en sí mismo es un crimen de guerra, según la ley que tan seguido nos enrostran. Estás viendo un túnel de Hezbollah a 25 metros bajo tierra, debajo de una tienda de ropa civil en el sur de Líbano. Es un búnker de mando de Hezbollah. Hezbollah lo usó para dirigir ataques contra civiles israelíes. Por eso, Israel está desmantelando la máquina de guerra de Hezbollah a lo largo de la frontera para proteger a las familias israelíes de los cohetes. Incursiones y otro 7 de octubre desde el norte. Israel quiere la paz con Líbano, pero un alto el fuego no puede ser un pretexto para que Hezbollah se rearme. Y hay daños extensos como resultado, pero eso es responsabilidad de ellos. No podemos ser más responsables por sus civiles de lo que ellos mismos lo son. La verdad es que a ninguno de esos santurrones realmente le importa. Pero bueno, si puedes atacar y criticar a los judíos, entonces los clics generan ingresos. Eso te hará ganar dinero. Tú controlas el ciclo mediático y los feeds de noticias. Tú influyes en el mundo. Espera. ¿Controlar los medios? ¿Influir en el mundo? ¿Ganar dinero? ¿Dónde has escuchado eso antes? ¿No es eso de lo que acusas a los judíos, a los 15 millones de nosotros en todo el mundo? Eso es exactamente de lo que todos ustedes, goyim endogámicos, fornicadores de cabras y pedófilos que cazan a menores, nos acusan a nosotros.
Y vuelvo a preguntar, ¿para qué exactamente vienen aquí cuando pueden ver claramente que hay una brecha entre la narrativa y las realidades que los árabes les están mostrando? Sherry Oz es una investigadora y escritora israelí que ha estado haciendo un trabajo serio y metódico sobre las afirmaciones que se están difundiendo acerca de Gaza. Ella compara la acusación sobre Gaza con genocidios realmente reconocidos internacionalmente en un artículo que escribió titulado La acusación de genocidio en Gaza. ¿Qué sucede cuando lo comparas con Ruanda, Armenia y el Holocausto? Y ella está haciendo algo que todos los que fingen indignarse en realidad se niegan a hacer. Mira las realidades, observa lo que realmente está ocurriendo y no las declaraciones. Ella evalúa los hechos y no la propaganda. En su artículo ella plantea algunos puntos importantes. Sherry confirma lo obvio. Sí, la guerra en Gaza ha sido devastadora. Sí, los civiles han sufrido. Sí, el trauma es real. Pero ella enfatiza que la palabra genocidio tiene un significado legal, no uno de redes sociales. Y para que se aplique, requiere pruebas de la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No destrucción o desplazamiento, y no la indignación por la magnitud de la tragedia, sino la intención. Y eso es lo más difícil de probar. Sherry entonces hace algo muy sencillo. Ella pone a Gaza junto a los datos de otros eventos y la compara con ellos. En Ruanda, el 70% de la población Tutsi fue aniquilada en 100 días. En el Holocausto, 2/3 de la población judía europea fueron exterminados. En Armenia, más de 1 millón de personas fueron asesinadas. En Namibia, tribus enteras casi fueron borradas del mapa. Incluso el genocidio yazidí, que tuvo una tasa de mortalidad proporcional más baja, implica asesinatos sistemáticos, violaciones masivas, conversiones forzadas y la intención explícita de destruir al grupo. Las cifras en Gaza simplemente no se parecen a estos patrones. No se acercan ni siquiera en escala, proporción o impacto demográfico. Sherry también analiza la cronología. Los genocidios reales son reconocidos de inmediato como los de Ruanda y los yazidíes, o después de décadas de investigación como el Holocausto y el de Armenia. Gaza, señala ella, todavía está en medio de pruebas controvertidas, cifras disputadas y procesos legales en curso. El caso ante la CIG aún está en curso. Todavía faltan años para un fallo final. Luego, ella repasa los 5 criterios de la ONU para el genocidio: asesinato, daño grave, condiciones destructivas, impedir nacimientos y transferencia de niños. En los genocidios reconocidos se cumplen múltiples criterios con evidencia clara de intención. Ella muestra que en Gaza los asesinatos y daños ocurrieron en el contexto de una guerra urbana. Otros criterios son alegados o disputados y la evidencia puede interpretarse de más de una manera. Y plantea un punto legal clave. Si la misma evidencia puede respaldar más de una interpretación, la CIJ no infiere intención genocida. Ese es el precedente legal, no su opinión, y no es una declaración política. Sherry termina con una conclusión simple: la acusación es grave. Por lo tanto, merece un escrutinio serio. Y los hashtags, los eslóganes, las protestas en las calles no son sustitutos de una resolución judicial. Por eso existe la CIG y por eso las comparaciones importan. Si la gente realmente se lo tomara en serio, no aplicaría selectivamente el derecho internacional, ni fabricaría acusaciones para ajustarlas a una agenda, ni manipularía las circunstancias. Lo abordarían con seriedad, como lo ha hecho Sherry. Cuando ves cómo se está aplicando el derecho internacional hoy en día, no puedes ignorar la indignación selectiva, la manera en que los términos legales se estiran, se reducen o se usan como armas, dependiendo de quién esté involucrado. Cuando se trata de Israel, todo se trata de agendas y de la manipulación de las circunstancias para que encajen en una narrativa predeterminada. Y cuando te preguntas por qué esta es una narrativa predeterminada, muy sencillo: fuimos atacados el 7 de octubre y el 8 de octubre, incluso antes de que Israel respondiera, ya estaban manifestándose en las calles de Estados Unidos y en las capitales europeas, acusándonos desde entonces de genocidio. Y tienes que preguntarte, ¿dónde estaban todas esas voces, esos gobiernos, esas instituciones, esos activistas, cuando más de 500,000 de sirios fueron asesinados en la guerra civil siria? ¿Dónde estaban cuando las estimaciones sugerían que casi 100,000 de esas víctimas eran refugiados árabes que vivían en Siria? No hubo sesiones de emergencia, ni marchas globales, ni flotillas, ni acusaciones de genocidio, ni campañas internacionales exigiendo rendición de cuentas.
Los mismos actores que ignoran las atrocidades masivas en otros lugares, de repente descubren su indignación moral cuando está involucrado el Estado de Israel, porque es la política la que está siendo recompensada. Así que el tema y el problema con el que estamos lidiando son los estándares morales inconsistentes combinados con una puesta en escena moral selectiva. Y ahora la máscara hipócrita se ha caído por completo. Hoy están gritando abiertamente su verdadera intención, están pidiendo la destrucción de Israel. No justicia, no derechos humanos, no paz, destrucción. Del río al mar, destruyan la entidad sionista. Y se sienten libres de decirlo porque la conversación global ha sido envenenada. Porque al distorsionar lo que está sucediendo en Gaza, al convertir una guerra compleja en una falsa acusación de genocidio, han creado un universo moral donde Israel es presentado como el villano, sin importar lo que muestren los hechos. Es increíble cómo los mismos líderes de países europeos que ahora expresan sorpresa, una sorpresa fabricada y selectiva por las medidas que Israel tomó para detener un ataque dirigido a destruirnos. Estos son los mismos líderes de países que pasaron décadas dándonos lecciones. Nos decían que debíamos reconocer a la OLP porque eso traería la paz. Así que lo hicimos. Convencieron a nuestros líderes y a la población de Israel de que así sería. Nos dijeron, retírense de los territorios, eso traerá la paz. También hicimos eso. ¿Y qué pasó? Esas concesiones fueron aprovechadas por las mismas personas que, según nos dijeron, aceptarían la paz que ofrecimos. ¿Y la intención pacífica? Primero vinieron las olas de terror, luego los atentados suicidas, después vinieron los cohetes. Y cada vez daban una excusa de por qué los árabes lo hacían y por qué nosotros debíamos mostrar moderación. Y luego el plan más grande, el que Hamás aceleró cuando lanzó su ataque antes de lo que estaba previsto, nada de esto era un secreto. Fue visible durante años esta construcción de la infraestructura subterránea, así como el ataque tras ataque contra Israel, campaña tras campaña. Y cada vez, en lugar de exigir responsabilidad a estos grupos que estaban ejerciendo la violencia, en lugar de exigir consecuencias a nosotros, Israel se nos decía que mostráramos moderación. Se nos decía que hiciéramos más concesiones. Se nos decía que si simplemente cedíamos un poco más, la paz aparecería mágicamente. Y ahora, esos mismos gobiernos están apaciguando y en algunos casos incluso alentando a las multitudes que marchan por sus propias calles, coreando en contra de Israel. Multitudes que no están pidiendo acuerdos, multitudes que no están pidiendo coexistencia, multitudes que están pidiendo la desaparición de Israel. Cada vez que intentamos llegar a un acuerdo, cada vez que extendimos la mano, la respuesta fue la misma. Violencia, rechazo y la insistencia de que la carga del compromiso recae únicamente en el Estado de Israel. ¿Y saben qué hay detrás de todo esto? Una proyección de autoodio. Europa ha pasado generaciones distanciándose de su propia religión, de las bases culturales que alguna vez la unieron y de su propio sentido de identidad nacional. Así que no es sorpresa que su hostilidad hacia nosotros salga a la superficie y se propague tan fácilmente. Nosotros los judíos siempre hemos sido y ahora más que nunca somos todo lo que Europa ya no sabe cómo ser. Nosotros en Israel somos un pueblo arraigado en nuestra fe, un pueblo arraigado en la historia, un pueblo arraigado en la nación, un pueblo que todavía cree en algo más grande que ellos mismos. Ellos, el pueblo de Europa, luchan con quienes son. Resienten lo que han abandonado. Y al intentar justificar el vacío que se ha apoderado de su alma, nos miran a nosotros. Nosotros aquí en Israel, simplemente viviendo con confianza en nuestra identidad, nuestra historia, nuestra fe y nuestra propia existencia, les recordamos que lo que perdieron todavía es posible. Que ese sentido todavía es posible, que ese arraigo todavía es posible, que una nación todavía puede creer en sí misma. Nos persiguieron y nos usaron como chivos expiatorios por esto durante años, y sin embargo, no solo nosotros, los judíos, nos hemos mantenido firmes y orgullosos de quienes siempre fuimos y siempre hemos sido. Ellos han perdido de vista y conexión con quienes eran y son miserables. Y eso es algo que no pueden ni van a perdonarnos. Esta crisis de identidad en Occidente no solo permanece silenciosa bajo la superficie, se manifiesta de manera agresiva y a menudo irracional. La izquierda woke se ha alienado de sus propios países, de su propia herencia, de sus propios fundamentos culturales. Y en lugar de enfrentar esa incomodidad con honestidad, la redirigen hacia afuera,
una profunda insatisfacción consigo mismos proyectada en objetivos externos convenientes. Así que se aferran a alguna causa ficticia, una que no exige ningún sacrificio real, ningún entendimiento real, ni responsabilidad. Una causa que les permite sentirse justos mientras evitan el arduo trabajo de arreglar lo que está roto en sus propias sociedades. E Israel se convierte en la válvula de escape perfecta, no por lo que hace Israel, sino por lo que ellos no pueden enfrentar dentro de sí mismos. Y con eso, un viejo odio ha encontrado una nueva vida. Porque lo que estamos viendo ahora es una fusión, una extraña y tensa simbiosis entre partes de la izquierda progresista contemporánea y elementos de la derecha religiosa tradicional en Europa y más allá. Dos grupos que no están de acuerdo en casi nada de repente descubren un lenguaje común cuando se trata de Israel. Diferentes motivaciones, diferentes visiones del mundo, pero la misma recompensa emocional. Un blanco que se percibe como seguro para condenar, culpar y movilizarse en su contra. Esta convergencia no ocurre solo por los hechos. Sucede porque Israel ha sido efectivamente presentado como el judío colectivo, convirtiendo al Estado en blanco de una condena universal. Simplemente por existir, por sobrevivir, por aferrarse a la identidad, a la historia y a la continuidad, expone algo con lo que ambos lados luchan. Para un lado, es la incomodidad de un centro cultural perdido. Para el otro, es la incomodidad de un mundo cambiante que no pueden controlar. Y para ambos, la izquierda woke y la extrema derecha se convierten en la pantalla sobre la que proyectan sus ansiedades. Bueno, teniendo todo esto en mente, echemos un vistazo ahora a algunos de los eventos de esta semana. Empezaremos naturalmente con Irán. La situación ahí, hasta el jueves, sigue estando atrapada entre un posible acuerdo y una guerra a gran escala. Un acuerdo que podría ser malo para Israel, recalco podría, porque como he dicho en programas anteriores, no sabemos exactamente qué está pasando. Lo cual, por cierto, es bueno, porque mientras menos se revele, más tendrá que calcular el enemigo sus pasos. Pero un acuerdo puede que no sirva a los intereses de Israel, como lo demuestra el hecho de que los estadounidenses ya han abandonado la exigencia de desmantelar el programa de misiles de Irán. Una guerra a gran escala podría perjudicar potencialmente la economía global. Así que lo que estamos viendo es un asedio a largo plazo sobre Irán, y eso está surgiendo como un camino intermedio creativo para debilitar al Estado iraní. Esto es similar a la realidad en Gaza en este momento, que también está suspendida en este tipo de zona intermedia, donde Hamás está presente, pero desde una perspectiva israelí funciona casi como una presencia ausente, todavía ahí, pero mucho menos amenazante que antes. Y también está el aspecto libanés de todo esto. Esta situación intermedia es un supuesto alto al fuego que Hezbollah está violando constantemente, lo que permite a Estados Unidos mantener la presión en su campaña contra Irán. Y por esa razón, Israel está cooperando con la actual iniciativa de paz imaginaria que, a pesar de su naturaleza simbólica, todavía tiene algún valor, aunque sea solo por la presión que ejercen sobre Hezbollah. Pero así están las cosas al momento de grabar esto el jueves. Todo podría cambiar de la noche a la mañana o incluso durante el fin de semana. Hablando de Gaza, el martes se cumplieron 200 días desde que entró en vigor el actual alto el fuego entre Israel y Hamás el 10 de octubre de 2025. Durante todo este periodo, Israel ha estado cumpliendo el acuerdo en gran medida de manera unilateral, lo que significa que enormes cantidades de ayuda fluyen hacia la franja de Gaza, pero no salen armas. Hamás, en contra del acuerdo, se niega a entregarlas. Como mencioné antes, cada día entran a Gaza en promedio cerca de 600 camiones de ayuda. Eso es casi 5 veces más de lo que realmente necesitan. La comida y estos bienes llenan los bolsillos de Hamás de dinero porque se los están vendiendo a la población ahí, y eso ayuda a fortalecer su dominio en la franja de Gaza. Y también les permite prepararse para la reanudación de los combates de una manera que les permitirá soportar meses de asedio sin sentir ninguna escasez. Esto es porque nuestro enfoque sigue estando en Irán. Esto cambiará en el momento en que se resuelva el tema de Irán. Esto es algo que los habitantes de Gaza tienen que tener en cuenta. Y ahora, volviendo a la flotilla que mencioné antes, las fuerzas israelíes tomaron el control de las embarcaciones y de la flotilla con destino a Gaza la madrugada del jueves. La unidad de portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel están haciendo cumplir el bloqueo naval en la franja de Gaza de acuerdo con las directrices de la dirigencia política de Israel. Agrego que esto también está de acuerdo con el derecho internacional. Un país tiene permitido declarar un bloqueo naval en caso de guerra.
Durante la toma, los participantes de la flotilla difundieron videos en los que se podía escuchar a los comandos navales israelíes llamándolos a cambiar de rumbo, diciendo que navegar hacia Gaza viola el derecho internacional. Y si deseaban enviar ayuda a Gaza, debían hacerlo a través de los canales autorizados, por medio del puerto de Ashdod, en Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó un video de la operación de abordaje mostrando algunos de los bienes que los activistas de la flotilla habían traído con ellos. Entre los artículos y objetos encontrados a bordo había drogas, anticonceptivos y otros profilácticos. Definitivamente un barco del amor. Hamas, por supuesto, presentó una queja y expresó su descontento por la detención de la flotilla por parte de Israel. Me pregunto qué esperaban ellos. Antes de eso, el miércoles, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, impuso sanciones a una campaña de recaudación de fondos para la flotilla organizada por Hamas, junto con otras organizaciones internacionales. El ministro de Defensa reveló que, detrás de la fachada de recaudar dinero para comprar embarcaciones, los organizadores han estado operando mediante métodos ilegales y con falta de transparencia. Recientemente, activistas y figuras destacadas involucradas en la campaña fueron arrestados o detenidos en Túnez y otros países bajo sospecha de dirigir una red involucrada en lavado de dinero y corrupción. Vaya, ¿estamos sorprendidos? Las sanciones son parte de la campaña económica más amplia liderada por el aparato de seguridad de Israel en cooperación con Estados Unidos contra la organización terrorista Hamas y contra los intentos de socavar la estabilidad en materia de seguridad en la Franja de Gaza. La flotilla, en la práctica, en realidad viola la resolución 2803 de la ONU, que estipula que la ayuda a Gaza debe ingresar únicamente a través de canales oficiales reconocidos y aprobados. De ahí, pasemos al Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron esta semana imágenes que revelan el uso sistemático de ambulancias y equipo médico por parte de Hezbollah en el sur del Líbano para encubrir actividades terroristas. La organización terrorista explota la inmunidad otorgada a los vehículos médicos para transportar terroristas y armas de los terroristas. En varios casos documentados, se vio a terroristas siendo recogidos por ambulancias mientras estaban ocultos dentro de bolsas para cadáveres. La organización ha incrementado el uso de ambulancias como medio para mover terroristas entre diferentes lugares mientras ocultan sus identidades. Imágenes adicionales muestran a terroristas que sobrevivieron ataques de las fuerzas de defensa de Israel huyendo y escondiéndose en un área hasta que llega una ambulancia, recogiéndolos ilesos mientras los acuestan en camillas dentro de bolsas para cadáveres y los suben a los vehículos. Este es exactamente el mismo sistema, igual que en Gaza. Y en lo que se enfocarán las noticias es, por supuesto, en que Israel atacó la ambulancia sin decirte lo que está ocurriendo entre bastidores. Y como en Gaza, está claro que Hezbollah ha convertido toda el área de la línea del frente en una densa red de infraestructura militar integrada en zonas civiles. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, presentó nueva documentación que muestra armas que las fuerzas de defensa de Israel descubrieron en el sur del Líbano. Según el ministro de Relaciones Exteriores, esta amenaza ni siquiera ha recibido una respuesta significativa por parte del gobierno libanés, con quienes, les recuerdo, estábamos en negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que incluso los esfuerzos limitados que ha hecho Líbano están confinados a áreas abiertas, y el resultado es lo que las fuerzas de defensa de Israel han encontrado. Armas ocultas en zonas civiles, incluyendo dentro de una escuela y otros sitios sensibles a solo unos kilómetros de la frontera con Israel. Israel esta semana continuó con sus esfuerzos para eliminar la amenaza de Hezbollah a lo largo de nuestra frontera y se han descubierto túneles del plan de Hezbollah para invadir la Galilea. Incluía dormitorios, tanques de agua junto con misiles antitanque y lanzadores en ciudades consideradas refugios seguros. En una operación a gran escala, que incluyó la eliminación de terroristas, las fuerzas de defensa de Israel localizaron 2 túneles con una longitud combinada de 2 kilómetros y una profundidad de 25 metros desde los cuales Hezbollah había planeado infiltrarse en Israel. Un funcionario de seguridad dijo que esta es la infraestructura más grande descubierta en el sur del Líbano. Los túneles fueron demolidos posteriormente y la explosión se sintió en todo el norte de Israel. Esto es un recordatorio de que cualquier acuerdo futuro en el norte dependerá de la capacidad y disposición de Líbano para hacer cumplir los acuerdos. Líbano está involucrado en negociaciones directas con Israel, negociaciones que podrían, en teoría, abrir la puerta a un futuro diferente y más estable. Pero al mismo tiempo, Líbano no está tomando las medidas prácticas necesarias para reafirmar su propia soberanía. Estas son cosas que incluso un niño entiende. No, en serio, un niño.
Usuarios de redes sociales en Líbano publicaron esta semana un mensaje que fue enviado a la cuenta de Instagram del portavoz del Fuerzas de Defensa de Israel en árabe, el teniente coronel Abihai Adri, quien, por cierto, es muy popular en Líbano, por uno de los estudiantes de una preparatoria libanesa. En el mensaje, el estudiante afirmó que el sótano de la escuela está siendo utilizado como almacén de armas de Hezbollah. Según una captura de pantalla del mensaje de Instagram que circuló en línea, el estudiante le escribió a Adri en letras latinas y dijo que quería darle una información muy importante sobre la escuela. El estudiante afirmó que dentro de la institución había armas de Hezbollah, incluyendo una sala de misiles y refugios subterráneos que contenían armas. Y el estudiante agregó que solo quería transmitir la información y pidió que su nombre no fuera mencionado en relación con el asunto. Hezbollah, por cierto, desestimó esto, por supuesto, y lo calificó como un intento del estudiante de hacer que Israel bombardeara la escuela para que el estudiante pudiera saltarse un examen para el que no estaba preparado. No sé tú, pero entre el grupo terrorista Hezbollah y un joven libanés, yo confío en el chico. Y como dicen, de la boca de los niños, o como nos dice la Biblia en el Salmo 8, versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman has ordenado la fortaleza. Soy Daniel Seaman, acompáñame de nuevo la próxima semana aquí en Straight Up desde los estudios de JNS TV en Jerusalén, Israel.